que producen prolapso, es decir, que hacen esto, eso va a ser un factor predisponente. Pero también en las insuficiencias valvulares también. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia valvular y en los prolapsos, el torrente circulatorio se va a ver afectado. Y en esa turbulencia circulatoria, que sabemos que es como las bombas de extracción de agua, o sea, que hay mucha turbulencia como tal, allí si está aumentado o engrosado por cualquier aumento de los componentes sanguíneos, eso también puede ser un factor predisponente. Entonces estamos hablando de lesiones endoteliales, lesiones propias de las cavidades y lesiones valvulares. Y resulta que cuando hablamos de endocarditis, lo más importante de todo esto son las lesiones valvulares, ya sean nativas, es decir, que alguien nació con una lesión a nivel valvular, o protésicas, cuando se colocan prótesis, porque eso es frecuente, que la colocación de las prótesis. ¿Cuándo se coloca una válvula protésica? Cuando ya es insuficiente o el prolapso es tan grande que ya impide el normal funcionamiento cardíaco. Entonces, como les decía, estos son factores predisponentes, y cuando nosotros tenemos que pensar en un paciente que tiene esta anomalía, pues lo primero que tenemos que sospechar ante el malestar de ese paciente es una endocarditis. ¿Qué otra cosita? Cualquier alteración, no solamente protésica, sino cualquier alteración del corazón como tal, cualquiera. Y incluidas ahí, aunque no se nombra o sea, no tanto relacionado con la etiología infecciosa, pero tiene que ser, son los problemas de lípidos, de grasas. ¿Por qué? Porque sabemos que eso va a tener la aterosclerosis, ¿verdad? También afecta el endocardio. Entonces, ajá. Suele pasar, no importa. Suele pasar. Vamos a ver qué cara. El que no se apagó. Fue que no se apagó. Claro, ese es el chupo. Fue que se emocionó por la nota. Entonces, un poquito de historia en cuanto a la endocarditis, reconocida desde hace muchísimo tiempo atrás, por supuesto. En 1835, Osler se dedicó a ese estudio, y de hecho hay unas manifestaciones clínicas que son los nódulos de Osler que nos van a permitir hacer o inferir hacer el diagnóstico de la endocarditis, ¿verdad? Virchow demostró la etiología bacteriana, y ya les digo, la mayoría de la etiología de la endocarditis infecciosa es bacteriana. El primer paciente se trató con penicilina porque fue el primer antibiótico, ¿verdad? Obviamente. Y se introdujeron los antibióticos como parte fundamental del tratamiento. ¿Por qué parte fundamental? Porque, obviamente, si la etiología es infecciosa, al controlar esto. Pero no podemos olvidar que parte del tratamiento de la endocarditis tiene que ser corregir el problema de base, porque en su mayoría es por algún problema de base, no necesariamente alguna enfermedad. ¿Y cuál puede ser un problema aquí de base? Inclusive el uso de drogas endovenosas, que también juega un papel importantísimo en los cuadros de endocarditis, sobre todo en pacientes jóvenes. En 1965, como cultura general, se lleva a cabo la primera sustitución valvular, y sabemos que en la actualidad eso es un procedimiento que se hace casi que con muchísima frecuencia. El único impedimento es económico solamente, pero está toda la tecnología para hacer esta sustitución perfectamente bien. Ay, Dios mío, aquí estamos muy graves. Pero bueno, en cuanto a la epidemiología, la primera dice que puede aparecer a cualquier edad y su incidencia va a aumentar con la edad. Obviamente, ¿por qué con la edad? Porque con la edad se pone de manifiesto toda alteración que pueda presentarse a nivel cardíaco, en su mayoría, a menos que sea un trastorno congénito. ¿Verdad? Que las manifestaciones son en los primeros días o primeros meses o años de vida. Pero de lo contrario, el deterioro celular que va acompañado de la vejez va también acompañado a todos estos procesos que van a causar alguna lesión. Otra cosa importante, afecta en mayor proporción al sexo masculino. 3 a 2, otros hablan de otra estadística, pero es más frecuente en el sexo masculino. La incidencia va a fluctuar entre 2.6 a 7 casos por cada 100.000 habitantes. En líneas generales también no es una casuística que nos afecte de manera directa porque carecemos de ella, y entre un 30 y un 35% de los casos de endocarditis infecciosas en válvulas nativas se vincula con la asistencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que algún problema hemos tenido, sobre todo que colocación de instrumentación, problemas odontológicos,
problemas quirúrgicos para de contar. Y el máximo riesgo de la infección es los primeros días de una prótesis instalada. De hecho, se habla de endocarditis infecciosa en válvulas nuevas, si se quiere, creo que así es la denominación que se le da. Es decir, el paciente que se ha tenido una sustitución valvular, su primer año es el año más grave. ¿Por qué? Porque es en ese año generalmente donde aparecen estos problemas e incluso los rechazos valvulares por problemas infecciosos en su mayoría. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Ya hemos nombrado algunos, ¿verdad? Pero el estado inmunológico del paciente, y ahí tenemos que hablar de qué otra vez, de pacientes de VIH, ¿verdad? Pacientes con cualquier patología que provoca una inmunodeficiencia. Prolapsos por engrosamientos, lesiones a nivel valvular o problemas de regurgitación. Todo lo que afecte el normal, si se quiere, sincronía cardíaca. Todo eso que se ve afectado, eso es un factor predisponente. El uso de sustancias tóxicas intravenosas, es decir, los usuarios de droga endovenosa, y las anomalías cardíacas no corregidas o no corregidas a tiempo. Es un factor predisponente importantísimo. En cuanto a la etiología, si se quiere, es una etiología relativamente muy sencilla. ¿Por qué? Porque son pocos grampositivos en su mayoría los que están causando problemas endocardíacos. Entonces, Streptococcus viridans, cuando se habla de problemas odontológicos o orales. El Streptococcus viridans tiene muchísimo que ver con los cuadros de endocarditis, y de hecho, de entrada piensa uno o Staphylococcus aureus o Streptococcus viridans. El Staphylococcus aureus coagulasa positiva también está implicado, pero también están implicados los Staphylococcus coagulasa negativa, como es el epidermidis, ¿verdad? Porque, sobre todo en pacientes que usan droga endovenosa, porque el Staphylococcus epidermidis, está en piel. Y los usuarios de droga endovenosa lo menos que tienen es cuidados de sepsis y antisepsis en la inyección. Microorganismos del grupo ASEC, que se conoce así, que solamente es el resumen de varios, que la H implica Haemophilus, la A Actinobacillus, la C Cardiobacterium, Echinella y Shigella, es lo que constituye este grupo, y este grupo ASEC se denomina así o se infiere que es este grupo así. ¿Por qué? Porque en los cultivos salen cultivos negativos y las manifestaciones clínicas y desde el punto de vista de otros exámenes, la patología da para un cuadro de endocarditis. Entonces, cuando no se tiene ese agente etiológico, pues hay que pensar que se trata de esto. ¿Usted me está grabando o está haciendo tú? Por favor. Ajá. Entonces, caída oral, ya sabemos este grupo. Yo creo que se lo había dicho, que por favor el celular no lo estén utilizando en clase. Hay un celular aquí perfecto para que me graben, pero no tienen por qué porque además me da mucho miedo que se pongan a hacer que ya me los deben tener hasta los, pero no, vamos a evitar. Entonces, agentes etiológicos de otros sistemas, no solamente cavidad oral, sistemas genitourinarios. ¿Y cuáles son los más frecuentes? El grupo de enterococos. Acuérdense que del ombligo para abajo es enterococo. Del ombligo para arriba son cocos grampositivos no enterococos, que pueden ser estáfilos o estrechos, pero los enterococos son una causa importante también de cuando, sobre todo cuando hay un paciente con una lesión valvular o una lesión cardíaca de cualquier tipo y hay una instrumentación, colocación de una sonda vesical o cualquier otra instrumentación, eso puede ser una causa importante de endocarditis. Cualquiera de los tres. Ajá. Y del aparato gastrointestinal, pues también está más o menos relacionado el Streptococcus bovis. Pero los más frecuentes, de verdad, son los de la cavidad oral. Y por supuesto, en piel, los usuarios de droga endovenosa. Ojo, si yo voy a tomar una vía, por muy sencilla que sea, o sea, una simple vía, inclusive para sacarme la sangre, no es en vano que uno tiene que pasar un algodoncito, no hablar, no toser, no volver a tocar con la mano. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si yo no hago ese previo aseo de la zona, incluso para tomar una muestra de sangre, acuérdense que nosotros estamos colonizados por el grupo de los cocos gram positivos en piel desde que nacemos hasta que morimos. En vano es casi que lavarnos la mano así, y al ratito, si yo no tomo esto, vuelvo a tener, sobre todo Staphylococcus aureus y epidermidis en manos.
Y esto de mano nosotros no lo vamos pasando por todo el cuerpo, por eso se denomina flora habitual, ¿verdad? Entonces, si yo logro ese proceso, ese sencillísimo paso que es pasar un algodoncito y no soplar como se suele hacer, o no volver a tocar ahí para ver la vía, si yo no hago eso, yo corro el riesgo de cualquier persona, no un drogadicto, de cualquier persona que tenga una lesión valvular, de meter esta flujo. Entonces, se viaja en sangre, o se reproduce y vuelve, y cuando pasa por ahí, si hay una lesión, se queda. Entonces, una cosa tan tonta como esa puede ser. E inclusive una cosa tan tonta como el cepillado de dientes nos puede provocar una bacteria transitoria. Y la transitoria, cuando nos rompemos, pues, obviamente, cuando hay sangramiento. Acuérdense que la boca está full de bacterias y full de estos poquitos que causan endocarditis. Entonces, puede haber una bacteria normal. Como nosotros estamos sanos teóricamente, y ustedes saben que es perfecto, se va a la bacteria. O sea, es un viaje que he hecho y ya. Pero si hay un problema valvular, eso puede ocurrir. Esa puede ser inclusive una causa endocarditis. Entonces la cosa no es tan sencilla. Cualquier procedimiento, no solamente la colocación, la instrumentación, sino inclusive sacar una muestra de sangre o poner una punción venosa o una ley central, estamos corriendo el riesgo de nosotros inocular, y por eso se habla desde el punto de vista de epidemiología de procesos médicos. Obviamente eso nadie lo hace con culpa, o sea, pero se corre ese riesgo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando yo les hablo de la instrumentación, y creo que se lo dije en alguna oportunidad, la colocación de una sonda vesical, que parece que es una tontería, para mí resultó horrible, porque yo no veía ese huequito en ninguna parte. Entonces, obviamente que esa paciente que yo le puse la primera, segurito que yo le sembré una bacteria. Entonces, porque hay que hacerlo con mucho cuidado, primero ver y ver y ver, porque ustedes en 2 meses, si Dios quiere, estar en el hospital, y lo primero es mirar. Y no va a faltar quien les diga, haga esto, sin ustedes ver, por favor, espérense un poquito, porque es bueno tener un santo temor, que es primero ver. Después de ver, perfecto, pero hay que ver muy bien los procedimientos antes de uno lanzarse, porque se corre el riesgo de que la euforia, yo lo hago, y uno quiere hacer de todo cuando llega allí. Y bueno, pero hay que primero ver, y ver de una persona que lo haga bien. Entonces, eso se lo digo por nomás, pero es importante, porque esto puede ser causa de todo esto. En cuanto a la etiología, como les decía, la endocarditis infecciosa asociada a asistencia sanitaria, casi siempre asociada a asistencia sanitaria es lo que les acabo de decir. Es decir, que nosotros, cualquier personal que trabaje con el paciente o que esté en un centro asistencial, pudiera ser una causa iatrogénica. Esta palabra suena fea, pero es una causa secundaria de esto, y casi siempre se relaciona con estafilococos áureos, estafilococos coagulasa negativa y los enterococos. Asociados al uso de droga endovenosa, los estafilococos áureos resistentes a la methicilina, casi siempre. Eso no tiene que ser. Lo importante es que sepan es que estafilococos áureos. Y puede ser también epidermitis. Yo creo que se los conté, pero el mundo de la droga es una cosa loca. O sea, ustedes saben más de eso que yo, obviamente, no por ustedes, sino porque están en contacto con más chamas, y eso es el día a día. Pero eso es una cosa loca que uno no se puede imaginar. Y de lo que es una persona que esté en ese mundo capaz de hacer, porque son personas enfermas, obviamente, ya se enfermó. Entonces, son capaces de hacer cualquier preparado, e inyectarse cualquier preparado. Yo les mencioné que hace muchísimos años, y creo que se los conté en mi teoría, muchísimos años yo tuve la oportunidad de tratar a una paciente, y ella se colocaba, diluía la droga en el tanque del baño, o sea, en la poceta, el tanque, con su esposo, que era un drogadicto, un ingeniero famosísimo, ahí, para que los hijos no lo vieran, diluía, y con esa agua se inyectaba. Entonces, eso hace años, o sea, yo estaba de residente en María Elena, hace años. Entonces, eso es una realidad, Cuando estaba haciendo mi posgrado en el terreno al frente de donde yo hice el posgrado, que era en el área de bioanálisis, iban todas las tardes una pareja, eran 3 años, una niña y 2 varones. Y en ese terreno ellos fueron inyectando toda la tarde, o sea, pasaban la tarde así, en cuchillas, inyectándose. Imagínense en un terreno que no puede pasar. Entonces, eso es muy importante, ver ustedes los brazos a los pacientes. Todos estos pacientes tienen callos. Entonces, eso les tiene a ustedes que inferir y inmediatamente pensar que pueda tratarse de esto. La endocarditis asociada a prótesis valvulares, por ejemplo,
marcapasos. ¿Qué bacterias están implicadas? Estafilococcus coagulasa negativa, Staphylococcus aureus. Bacilos gram negativos no es tan frecuente, pero la colocación de un marcapaso que desafortunadamente no tenga las condiciones de esterilidad se puede contaminar, sobre todo ¿con qué? Con cualquiera de este grupo AC o cualquier bacilo gram negativo facultativo. Y casi siempre son no fermentadores. Ejemplo, Pseudomonas acentualis. ¿Por qué? Porque se infectó en la colocación del marcapaso. Difteroides y hongos, que no son los más frecuentes, pero pudiera estar. Entonces, si nos ponemos a resumir, casi que cualquier agente etiológico pudiera causar endocarditis infecciosa. Sin embargo, ya les digo, son los pocos gram positivos los que se aíslan con mayor frecuencia. De acuerdo a la clasificación, hay muchísimas clasificaciones y han surgido muchas clasificaciones de endocarditis. De acuerdo al tiempo de evolución, se clasifica en aguda cuando las manifestaciones tienen menos de un mes de duración, subaguda cuando son menores de 6 meses de duración, pero que es de forma como intermitente y que el médico pudiera sospecharlo, y esa es la clasificación casi que más frecuente, aguda o subaguda. Y en cuanto al modo de adquisición, puede ser nosocomial, es decir, el paciente entró chévere y yo le coloqué o le tomé una mala vía y no le hice el previo aseo, puede ser que es la nosocomial, ¿verdad? La no nosocomial, que independientemente pudo haber entrado al hospital, pero salió y posteriormente a eso desarrolló. Esto se habla casi siempre después de una cirugía, y la adquirida en la comunidad o a la asociada a drogas endovenosas. Y hay otra tercera clasificación que es con cultivos positivos y endocarditis con cultivos negativos. Es decir, que no se aísla ningún agente, pero desde el punto de vista clínico está infectado, pero tiene una endocarditis, pero no se puede aislar. Y en ese caso, sobre todo, tenemos que sospechar del grupo AC, que es muy difícil que crezca, y es importante que ustedes cuando pidan eso y estén sospechando que se trate de un endocarditis y estén sospechando que se trate de este grupo específicamente, escriban en la orden médica sospecha de endocarditis infecciosa. ¿Para qué? Para que esos tubos no se descarten a los 8 días como usualmente hacemos en los laboratorios de ingeniería. ¿Por qué? Porque estas bacterias pueden crecer pero a largo tiempo, porque son causadas por bacterias fastidiosas. Y los fastidiosos porque no crecen de una vez. Pero si a uno no le avisan en el laboratorio, eso es solamente escribirlo, sospecha de endocarditis, pues uno no tiene la precaución y descarta todos esos tubos antes. Pero eso es importante aclararlo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a un repaso de lo anterior, la endocarditis aguda suele producirse de forma súbita, avanza con rapidez, a menudo se evidencia el origen de la infección, es decir, es más fácil de verla y de hecho salen los cultivos positivos, y se da casi siempre cuando una exposición masiva a bacterias virulentas como son lesiones a nivel valvular y en su mayoría producidas por quienes, por los pocos, tanto gram positivos como gram negativos. La mayoría son gram positivos. Allí aparece el gonococo. El gonococo no es el agente etiológico más importante de la endocarditis, de verdad que uno cuando está sospechando lo que menos piensa es en la micelia, excepto cuando hay lesiones propias de la micelia, es decir, cuando ya hemos hecho otro diagnóstico, pero ya es evidente la infección, el cuadro infeccioso. Pero de entrada uno no sospecha en esto, pero hay que mencionarlo. Y la subaguda es la que suele desarrollarse en forma silenciosa, hay clínica, pero se desarrolla de manera muy lenta. A menudo no se identifica la puerta de entrada y es causada en la mayoría de veces por estreptococcus, es lo que yo les digo. Una limpieza bucal, cualquier procedimiento odontológico puede ser una causa de esta endocarditis subaguda y en su mayoría son por estreptococcus que lo tenemos nosotros en la cavidad oral, ¿verdad? En menos frecuencia Staphylococcus aureus, ¿por qué? Porque el aureus es más aparatoso y como se multiplica tan rápidamente, puede presentar raras manifestaciones clínicas más rápidas. Staphylococcus epidermidis también pueden hacer y otros géneros que no son tan frecuentes. Entonces, ¿cómo es la patogenia? Por supuesto que dentro de ese endocardio lesionado o dentro del endocardio, porque lamentablemente también se da en pacientes que no tienen ningún tipo de manifestación clínica o lesión valvular. ¿Qué ocurre? Siempre hay una reacción antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Porque es que entra una bacteria y siempre se va a dar eso. Si el paciente es inmunológicamente competente. ¿Por qué? Porque nosotros somos una caja de anticuerpos.
Entonces entra cualquier agente biológico y se forma el complejo antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Ese complejo antígeno-anticuerpo, por supuesto que va a desencadenar o va a ser el botón para que se desencadene la cascada inflamatoria. Él va a avisar, ¿por qué? Porque es el órgano más importante, igual que el cerebro, pero es que en cuestión de llamar o de poner en alerta es el más importante, porque sencillamente por ahí pasa la sangre. Entonces, de ahí van a salir emisiones para que todos los complejos o que todas las cascadas se activen, ¿verdad? Entonces, puede haber solamente la enfermedad por inmunocomplejos inmunes y esa es las enfermedades que son autoinmunes. Por ejemplo, una glomerulonefritis puede ser causa, pero secundariamente puede provocar por el acúmulo de complejos a nivel del endocardio daño endocárdico, ¿okay? Como secundario a esto. Por diseminación hematógena, por ejemplo, inclusive cuando se da esa lesión, se destruye el endocardio como tal, después de la formación de un complejo, de allí, otra cosa que es importantísima con la endocarditis, se van a comenzar a liberar, si se quiere, coágulos metastásicos de infección. Imagínense que se van desprendiendo pelotitas full de bacterias y se van al torrente circulatorio. ¿Y van a parar dónde? En cualquier sitio de la anatomía. ¿Cuál es lo más temido, obviamente? O que un complejo de eso se vaya a una de las arterias cardíacas, ¿verdad? O a nivel del sistema nervioso central. Es lo más complejo. A nivel del sistema nervioso central, donde inmunológicamente es tan deficiente la inmunología a nivel del sistema nervioso central, el sistema de defensa es tan deficiente, excepto la bóveda craneana y las membranas, no hay una respuesta efectiva. Entonces fácilmente se dan los cuadros infecciosos, se dan abscesos o infartos cerebrales e inclusive la embolización que nos puede dar infartos pulmonares o sencillamente los embolismos periféricos con lesiones metastásicas en la microcirculación, y eso puede ser producto de los focos que van liberándose o que van soltando todos esos nódulos, no. Sí, eso es como metástasis infecciosa, full de bacterias. Entonces, ya un corazón con una lesión previamente ya conocida, más la fuente de infección, más la virulencia del germen, por supuesto que va a provocar en todo ese endotelio la formación de, yo me lo imagino así y es así, como que vaya creciendo una semillita y se le va pegando dentro del endocardio, y eso es lo que se conoce como un émbolo, ¿verdad? Y eso se puede desprender y por supuesto puede provocar lesiones inclusive allí. Entonces, se forma a nivel de la válvula, en el velo valvular, una lesión endotelial, hay la agregación plaquetaria, se adquiere la fibrina, bacterias, se da la colonización, se producen las vegetaciones y esas vegetaciones son las que salen. En muchos de los casos, por supuesto, puede cicatrizar. ¿Qué lo ayuda a cicatrizar? Obviamente, el uso de, primero tratar la enfermedad de base y el uso de los antibióticos, por eso está indicado el antibiótico. Y en estos casos, en los casos de endocarditis, nunca vamos a utilizar monoterapia. ¿Ok? Y son terapias prolongadas. Nunca vamos a quedarnos con solamente un antibiótico. ¿Por qué? Porque es un proceso sumamente importante y grave, si se quiere. Entonces, la antibiótico-terapia es importantísima como una base cardinal para el tratamiento y la cicatrización de esas lesiones. Si no es la remoción, si hay tiempo de remover la lesión como tal. Entonces, hay lesiones cardíacas, comienza toda la respuesta inflamatoria, la liberación de citoquinas, la activación de las plaquetas para los fenómenos de coagulación y la curación del endotelio, que en muchos casos no solo la curación, sino que agrava. La presencia de todos esos factores allí va a agravar inclusive el cuadro clínico. Todo esto me da un conjunto de manifestaciones, ya solamente la presencia de bacterias allí y la liberación de toda esta cascada inflamatoria, ya eso nos va a dar síntomas. Entonces, en un principio, los síntomas van a ser indefinidos. Fiebre, todo nos puede dar fiebre, ¿verdad? Pero una fiebre persistente, acompañada de sudoración nocturna, cansancio, escalofrío e inclusive artralgia, son síntomas todos muy inespecíficos, pero que en un paciente con un antecedente de alguna patología cardíaca, nosotros lo primero que tenemos que pensar es un cuadro de endocarditis. Así con todo lo inespecífico. Si el paciente me dice, yo estoy operado del corazón, o yo tengo prolapso valvular, o tengo una insuficiencia, lo primero que tengo que pensar es un cuadro de endocarditis, así sean síntomas inespecíficos.
Signos y síntomas característicos: las embolías retinianas que van a producir lesiones hemorrágicas de color, a nivel ocular por supuesto, de color marrón claro, y son las máculas de Rod. Manifestaciones cutáneas como la presencia de petequias. A las petequias yo particularmente les tengo muchísimo miedo. Un paciente con petequias es una alarma, porque lo más sencillo que puede ser un cuadro de dengue. Pero otro proceso de petequia es que esté causando con una hemoglobinopatía o una lesión sanguínea. O sea, cualquier paciente con petequia me parece que es un cuadro que hay que tomarle mucha importancia, no solamente, no tan sencillo. Cualquier proceso, incluso puede ser una primera manifestación de un proceso inmunológico importante. Ok, la presencia solamente de petequias, entonces eso nos tiene que llamar la atención. Petequias a nivel de tronco superior en la parte distal de los miembros, nódulos subcutáneos que son dolorosos, que son los nódulos de Osler, ya lo habíamos mencionado, que fue uno de los que se dedicó al estudio más importante en los principios para la endocarditis, y las máculas hemorrágicas, que estas son indoloras, que son las lesiones de Janeway, y las hemorragias en las pillas debajo de las uñas. Casi que eso tengo yo ayer porque me arranqué las uñas. Las tenía. No soporto el dolor, me acordaba ayer de eso. Entonces, estas son las lesiones que nos tienen a nosotros que llamar la atención obligatoriamente. No tienen por qué haber tipo de lesiones a nivel, o sea, de piel, realmente. Así, si no hay un traumatismo previo con cualquiera de las otras manifestaciones, tenemos que inferir que se trate de una endocarditis, por supuesto. Aquí, lástima que no se ven bien las fotos, pero son imágenes bien bonitas donde vamos a ver los nódulos de Osler, las máculas de Rod a nivel ocular, y tienen que hacernos sospechar de todo. El 35% de los pacientes pueden presentar manifestaciones del sistema nervioso central, como ACV isquémico transitorio, encefalopatías tóxicas, sea ruptura de cualquier aneurisma, no solamente nicótico en el sistema nervioso central, puede provocar abscesos encefálicos, hemorragias subaracnoideas, embolias, ya les digo, ese émbolo se puede romper y ese flujo sanguíneo los puede mandar absolutamente a todos, obviamente tenidos, sistema nervioso central, el mismo corazón y riñón, por supuesto. Puede acompañarse de esplenomegalia, dependiendo si hay una insuficiencia o no cardíaca, y hipocretinismo digital en manos y pies, que son estas lesiones a nivel de las uñas. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? Es cardinal el hemocultivo. Ojo, tampoco es que es el único método diagnóstico, por si se lo preguntan en el examen, no es el único método diagnóstico, pero hay que hacer un hemocultivo para todo paciente donde yo sospeche que haya un cuadro endocarditis. El ecocardiograma, si se quiere, ese sí es el vital. O sea, más importante que el hemocultivo es el ecocardiograma para resolver la patología del paciente y llegar al diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque el ecocardiograma nos va a dar en tiempo real lo que está pasando dentro del corazón. Y si es transesofágico, mejor. Lo que pasa es que eso no es tan frecuente hacerlo, casi siempre se hace transtorácico. Pero si no se logra evidenciar a nivel de un eco transtorácico, es importantísimo ver al paciente y al médico, a todo el mundo, que se lo haga transesofágico, porque es el método diagnóstico de mayor importancia en los casos de endocarditis, pero el hemocultivo también tiene que ir asociado. ¿Por qué? Porque ahí va a depender la terapia. Y decíamos que la terapia es un factor fundamental. O sea, pero de transporte de la clínica, y a primera instancia, y el programa, pues. Bueno, casi que a la par. Pero lo más seguro que le hagan primero es el hemocultivo. Es lo más seguro que se le quede. Y es que se le debe ser, o sea, se debe hacer primero, pero en orden, o sea, de importancia para el paciente, es el eco, porque con eso va a ser el diagnóstico preciso. ¿Okay? En el eco yo voy a buscar a la gente biológica, pero les atiendo endocarditis donde hay cultivos negativos, entonces por eso creo que ese no es el más importante. Obvio, hay que hacérselo, porque la mayoría son por agentes que crecen en los cultivos. ¿Y por qué les digo que casi siempre hacen primero el eco? Porque acuérdense que uno de los requisitos, sobre todo en la endocarditis, es que el paciente no reciba ni una milésima dosis de antibiótico. ¿Okay? Tiene que hacerse antes de tomar la primera dosis de antibiótico del hemocultivo, y antes debiera ser en todo caso, pero la mayoría la hicimos así. Entonces se toma un hemocultivo y obviamente es conducta del cardiólogo o del internista, quien lo esté tratando, hacer un ecocardiograma, porque eso va a ser
lo más importante. En el hemocultivo, si se sospecha endocarditis, deberían obtenerse 3 frascos. Yo ya se los he mencionado, creo. Generalmente se usan 2, o una mala costumbre, mejor dicho. Son 2, pero el deber ser son 3 frascos de hemocultivo. Diferencia ideal 10 minutos. Pues se puede llegar inclusive, dependiendo de la bacteria que se sospeche, hasta tomarlo uno diario. Es decir, es válido tomar hoy un frasco, mañana otro frasco y pasado mañana el tercer frasco. Ojo, cuando la vida del paciente no va a depender de ese resultado. Si yo estoy sospechando de otra cosa que sea subaguda o de cualquier otra patología, en este caso no. ¿Qué es el deber ser? 10 minutos, el primer brazo, a los 10 minutos el segundo brazo, y a la media hora, o sea, a los 30 minutos, el tercer brazo. En el hemocultivo, casi siempre lo más recomendable es hacer 3 frascos, tomar 3 frascos para el hemocultivo. Acuérdense que la bacteria está en sangre, y la bacteria está en sangre y no es que esté constantemente en sangre, sino que va a quedar en algún momento y además está muy diluida. Entonces, como que es la uremia, ¿verdad? Cuanto más sangre se pueda sacar, mejor. Yo les digo, no son pichitos para sacarle sangre. Si es un viejo de un hombre fornido, sáquenle el DSC, no pasa nada. ¿Ok? 10 minutos DSC, 10 minutos DSC, 10 minutos DSC. Mientras más sangre, hay más posibilidades de que yo pueda aislar a la bacteria y recuperarla, y obviamente sin antibióticos. El ecocardiograma se hace de manera transtorácica, pero ya les digo, la más importante es la transesofágica. ¿Qué pasa? La transesofágica es un procedimiento invasivo y obviamente mucho más costoso, y no está disponible en todos los centros asistenciales, pero el deber ser es que sea transesofágico porque es el mejor, de mayor precisión. Además de los hemocultivos, la enfermedad no produce otros hallazgos en pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque puede haber una leucocitosis y la leucocitosis no me va a decir a mí nada. O sea, nada entre comillas, claro que sí me puede decir que es una enfermedad infecciosa, pero no me va a ayudarnos nada para el diagnóstico. Entonces, lo más preciso es el eco, porque no va a decir qué bacteria es, pero para resolver inmediatamente es el ecosonograma. Quedamos claros con eso, ¿verdad? O sea, las dos cosas son importantes y tienen que estar, de hecho, las 3 cosas juntas. O sea, se puede decir que una tiene importancia epidemiológica y la otra clínica. Y como va a prelar en este caso lo clínico, porque yo tengo que resolver al paciente rápido, es más, ya, de manera empírica yo pudiera empezar el tratamiento, pero si sospecho, ¿estamos claros? Dígame. ¿Se puede presentar de manera asintomática? Por ejemplo, en un paciente con VIH, que es por ejemplo una respuesta... Totalmente asintomático, lo que son síntomas inespecíficos, o sea, síntomas inespecíficos, no sintomáticos, inespecíficos, o las agudas, que tiene su proceso endocárdico y que no da las manifestaciones de una vez. Entonces, eso pudiéramos decir que es asintomática, pero tiene sus manifestaciones en el tiempo, o se va desarrollando de manera lenta. Está para los pacientes con VIH, los pacientes inclusive hemato-oncológicos, hay que sospechar también en cualquier caso de endocarditis, porque sus defensas están también mal, ¿verdad? El diagnóstico se confirma con la identificación del microorganismo en el examen histológico de las vegetaciones. Eso sería lo ideal, ya va. Lo ideal sería eso, poder yo agarrar si hay una vegetación, una biopsia de eso y cultivar eso sería perfecto, ¿verdad? Pero eso no lo hacemos de manera natural. Esos estudios se hacen o con morte o casualmente en el momento que se vaya a colocar una prótesis. Y ojo, casi siempre las prótesis no las colocan hasta que no haya, o sea, que esté aséptico, o sea, que el paciente no esté infectado, porque obviamente no se puede colocar estos materiales con infección. Entonces, obtenida a través de una cirugía cardíaca o la autopsia como tal. Se han desarrollado los criterios de Duke y seguramente ustedes pues los han oído, por supuesto, que son los que más se utilizan de manera y aceptados universalmente por la Sociedad Mundial de Cardiología y por todo lo de cardiología como tal para el diagnóstico de las endocarditis, ¿verdad? Entonces se divide en criterios mayores y criterios menores. Entonces, el criterio mayor, un criterio mayor es un hemocultivo positivo. A los microorganismos que ya hemos mencionado. Estafilococos, enterococos, cualquier microorganismo que esté causado o relacionado, ya mencionado anteriormente, como etiología de la endocarditis. Evidencia de compromiso endocárdico, ¿a través de qué? Esa evidencia a través del ecocardiograma, ¿verdad? Entonces, esa evidencia
y un hemocultivo positivo pues son los criterios mayores. Obviamente ya con eso se hace diagnóstico. Un criterio mayor hace diagnóstico porque ya tenemos la evidencia. Entre los hallazgos compatibles en el ecocardiograma, obviamente la presencia de vegetaciones, la presencia de abscesos, nuevas dehiscencias o lesiones a nivel de las válvulas protésicas y un nuevo soplo regurgitante en los pacientes que tienen una patología cardiovascular previa. Dentro de los criterios menores, factores predisponentes como una enfermedad cardíaca subyacente o uso de drogas endogenosas, es un criterio menor, fiebre mayor de 38 grados centígrados, fenómenos vasculares, ya sean tipo embolias o infartos a distancia, fenómenos inmunológicos como los nódulos de Osler, las manchas de Roth, el factor de reumatoide positivo, y un ecocardiograma sugestivo de endocarditis infecciosa. Entonces, la combinación de estos criterios me va a dar el diagnóstico certero. Criterios patológicos, microorganismos demostrados por supuesto a través de un cultivo, eso me va a dar a mí un criterio mayor, y de acuerdo a los criterios clínicos están dos criterios mayores o uno o dos criterios mayores, un criterio mayor y un criterio menor, también me puede hacer diagnóstico, o todos los criterios menores juntos, ¿verdad? Entonces me va a dar ya nosotros tenemos que inferir que se trate de una endocarditis. Y bueno, ustedes van a estudiar aquí cuáles son, y se los tienen que estudiar para que no repasemos aquí, cuáles van a ser los criterios que a mí, o sea, se tienen que saber estos criterios porque yo se los puedo preguntar en el examen. En cuanto al tratamiento, tiene que ser un tratamiento específico, ¿ok? El antibiótico, les decía que como es conocida la epidemiología de la endocarditis, el tratamiento empírico no es algo traído por los cabellos, es decir, yo puedo tomar el hemocultivo y empezar el antibiótico. Obviamente, cuando a mí me aparece el resultado, yo pudiera rotar el antibiótico. La mayoría de sus veces, si uno está ubicado con la estadística y con la epidemiología, pues ese antibiótico no hay necesidad de cambiarlo, ¿verdad? Pero dependiendo de lo que me arroje el antibiograma. Obviamente el antibiótico tiene que ser por vía endovenosa y obviamente yo no puedo tratar una endocarditis en mi casa, es una condición que me obliga a la hospitalización del paciente. Y en ocasiones, por supuesto, si la lesión es muy importante a nivel cardíaco, la cirugía cardíaca es la única opción terapéutica en ciertos pacientes. Y esto es importante saber. El tratamiento inicial antes de la identificación se puede dar el antibiótico siempre y cuando tomar primero el hemocultivo. Eso sí es importante y eso se lo tienen ustedes que llevar claro. ¿Por qué? Porque de repente se van a conseguir allá en el hospital, en la emergencia, algún médico interno, algún paciente que les quiera, y ustedes se tienen que acordar, allá va, hay que hacerle primero el hemocultivo. O primero hay que tomar la muestra para el procedimiento, porque si no perdemos todo eso. En cuanto a la endocarditis en válvulas nativas y pacientes que no estén consumiendo drogas, se utilizan por supuesto los beta-lactámicos y casi siempre combinados con una aminoglucosa, es el tratamiento casi que de la regla, casi que de elección, pero por supuesto si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, sustitutos serían en este caso las clindamicinas, se utilizan mucho en cuanto a los casos de endocarditis y siempre combinado con la aminoglucosa. Otra cosa que es importante que no lo menciona aquí, o antes que se me olvide, quizás si aparezca aquí, es que yo puedo hacer en uno de los pocos casos donde está justificado la prevención con antibiótico es para prevenir la endocarditis. Entonces, en pacientes que yo sepa que tienen alguna lesión valvular, es importantísimo para cualquier procedimiento dar antibiótico preventivo o de manera profiláctica. Sobre todo los que van a tener un proceso, por ejemplo, que se vayan a hacer una limpieza dental, un paciente con una válvula tiene que colocarse ampicilina media hora antes o una hora antes del procedimiento. Eso es el deber ser. Y hay estudios que yo estuve leyendo no hace tanto, que hay un estudio importante en Europa donde pensaban que no era necesario la prevención con antibióticos en pacientes con lesiones cardíacas previas y que iban a ser sometidos a procedimientos odontológicos, y los resultados arrojaron que la mayoría de los pacientes sí tuvieron en alguna oportunidad como una endocarditis incipiente o por lo menos lesiones que pudieran sospecharlo. Entonces está más justificado, o sea, en estos casos está justificado la prevención con antibióticos.
Otra cosa, en las prótesis valvulares, por supuesto que ya el tratamiento va a ser distinto. ¿Por qué? Porque ya tenemos que pensar en bacterias que están unidas a estas prótesis. ¿Cuáles son las que más se unen? Las coagulasas positivas, el Staphylococcus aureus. Entonces, como el Staphylococcus aureus desarrolla resistencia, pues lo más importante, sobre todo con la ampicilina, lo más importante en los casos de válvulas protésicas, empezar con vancomicina unido a un aminoglucósido, y en los drogadictos por vía venosa igual. La mayoría han tenido a repetición infecciones por estafilococo, la mayoría de las endocarditis por inusuales de drogas endovenosas. Hay que colocar penicilinas inhibidores de la, sí, por ejemplo, de la beta-lactamasa, por lo menos la naftalina, o empezar de una vez con vancomicina en los pacientes que son drogadictos. ¿Okay? El tratamiento de las válvulas o el tratamiento quirúrgico es una opción y lamentablemente en muchos casos se tiene que llegar a eso. Y bueno, aquí habla del tipo de indicación quirúrgica, el tratamiento de acuerdo a el agente etiológico, ya es un tratamiento específico, obviamente. Si se aísla el estreptococo, obviamente el tratamiento de elección del estreptococo es la penicilina, ¿verdad? Y bueno, dependiendo de lo que vamos, del germen aislado. Pero en líneas generales, si a mí me toca tratar de manera empírica, porque no tengo resultados en pacientes con endocarditis, un beta-lactámico con aminoglucósido siempre. Y tiene que ser obligatoriamente 2. Nunca vamos a utilizar la monoterapia en esto, y tampoco vamos a utilizar, no vamos a dejar a este paciente en la casa, y obviamente tiene que ser tratamiento endovenoso. Y es un tratamiento relativamente prolongado porque se habla de que no puede ser menos de 6 semanas en la mayoría de los casos. ¿Okay? La prevención, fíjense, tenemos que hacer prevención en procedimientos bucodentales, en procedimientos de vías respiratorias como las broncoscopias, cualquier procedimiento invasivo, siempre y cuando el paciente tenga un antecedente, nosotros tenemos que hacer terapia con antibióticos. ¿Okay? Y el tratamiento de elección es la ampicilina o la amoxicilina como tratamiento de elección para la prevención. Entonces yo les había dicho que hoy les iba a dar clase también, les iba a dar fiebre tifoidea, pero hoy no voy a poder. Fiebre amarilla, perdón. Entonces hoy no voy a poder. Las vemos el martes, si Dios quiere. La siguiente clase veríamos esa, y los seminarios los dejamos para el jueves. Bueno, puede ser el jueves. ¿Cuántos seminarios nos quedan? Solo 2 de este parcial. Ajá. Entonces veríamos fiebre amarilla la siguiente clase, y no sé si se puede enfermedades exantemáticas. Las enfermedades exantemáticas son largas. Esa tiene que ser sola. No, son importantes, o sea, son importantes, pero las exantemáticas son largas porque son mínimo 5. Entonces pudiera ser, por ejemplo, la herpes no, el herpes sí pudiera ser con 2. O sea, herpes con fiebre amarilla podría ser entonces el martes, sí. Y el jueves hay seminarios de infecciones de micosis superficiales y micosis subcutánea. No sé qué tal. Esas son muchas, pero eso es demasiado sencillo de dar, el tratamiento igual para todos. O sea, es largo, pero eso pudiera hacerse el mismo día. ¿Puede hacerse los 2 seminarios el mismo jueves? Yo creo que sí. Bueno, muchachitos. Entonces, el lunes y leishmaniasis.